¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en un nuevo video que hace al derecho procesal penal. Como ustedes recordarán, hace un tiempo atrás hemos producido el video denominado Etapas del proceso penal. Posteriormente hemos hecho la etapa preparatoria del proceso penal. En esta oportunidad vamos a presentar la etapa de juicio oral en el proceso penal. Soy el abogado Javier Vilaseca Velasco, les invito a seguirnos y continuar con este video. Simplemente para recordar algunos aspectos del procedimiento penal y sus etapas en general. Como ustedes recordarán, el Código de Procedimiento Penal ha estructurado el proceso penal en 4 etapas. La etapa preparatoria, de la cual les invitamos a ver un video anterior que hemos preparado. Asimismo tenemos ahora la etapa de juicio oral. También está la etapa de interposición de recursos y la etapa de ejecución penal. Probablemente tendremos que hacer un par de videos más para concluir este ciclo de las 4 etapas del proceso penal. Ahora bien, en el presente caso, para ingresar a la etapa de juicio oral es necesario que previamente proceda lo que se denomina la conclusión de la etapa preparatoria, la cual se va a dar a través de los actos conclusivos, entre los cuales se encuentra la presentación, obviamente, de la acusación formal por parte de la autoridad fiscal o la autoridad del Ministerio Público, que va a ser presentada ante el juez o ante el presidente del tribunal de sentencia de acuerdo al delito que corresponda. En base a la acusación formal o con la presentación de la acusación formal que el fiscal obviamente va a presentar de manera escrita, cumpliendo siempre las formalidades de forma y fondo, y además en la cual adjuntará la prueba que formará la convicción de las autoridades, prácticamente se abre el juicio oral. A este respecto, el procedimiento penal ha definido a esta etapa o al juicio oral en sí mismo como la fase esencial del proceso, que se realizará sobre la base de la acusación, un primer elemento. Segundo, que esta etapa del juicio oral será realizada en forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la comprobación de la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. Bajo ese criterio, tenemos que decir que la etapa de juicio oral es la fase procesal donde se va a enjuiciar la conducta del acusado para condenarlo o para absolverlo en la sentencia. En esta etapa se decidirá las cuestiones esenciales del proceso y que se la va a tramitar de acuerdo al delito que se substancie ante un tribunal de sentencia o ante un juzgado de sentencia. Invitándoles siempre a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal, nos vamos a permitir continuar. Miren, prácticamente de lo que acabamos de citar, de esa conceptualización del juicio oral, vamos a establecer que existen los principios del juicio oral o de la etapa de juicio oral que a la vez se van a convertir en características del juicio oral. Y entre ellas vamos a permitirnos nuevamente enumerar y explicar asimismo también las excepciones que tienen estos principios o características. Una primera característica o principio del juicio oral es la oralidad. Todos los planteamientos, todas las alegaciones e interrogaciones que hagan el fiscal, los abogados, el imputado y los jueces tienen que ser orales, lo que significa que los actos procesales que se desarrollan en la etapa de juicio predomina lo hablado sobre lo escrito, como medio de expresión y comunicación entre los diferentes sujetos que intervienen en el proceso. A este principio, a esta característica de la oralidad, también se va a sumar otro principio o característica denominada el principio o característica de publicidad del juicio oral. Cualquier persona puede asistir
y saber de qué manera los jueces y abogados ejercen su labor dentro del tribunal. Esto hace que el juicio sea transparente y permite además transparentar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se ha convertido en un derecho fundamental. La publicidad en este caso tiene una doble finalidad. Por un lado, proteger a las partes de una justicia penal sustraída al control público y por otra parte, mantener la confianza de la comunidad en los jueces y tribunales, constituyendo en ambos sentidos una de las bases fundamentales de lo que es el derecho del debido proceso. Sin embargo, de ello tenemos que reconocer que ante la oralidad y la publicidad, que si bien son principios y características del juicio oral, existen sus excepciones. Por ejemplo, la excepción a la oralidad. Las características o el principio de oralidad va a tener su excepción, ya que no podrán incorporarse al juicio mediante lectura las pruebas que se hayan recibido como anticipo de prueba. Asimismo, las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, también la denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento, el informe y formulario de registro o inspección y todo otro elemento que se haya incorporado legalmente al juicio van a poder ser admitidos de manera escrita. Por lo tanto, la oralidad no es en un 100% dentro del juicio oral. La publicidad o este principio de publicidad también tiene su excepción. Si bien es posible la asistencia de todos los medios de información en los juicios orales, sin embargo, la instalación de sus equipos de grabación, de fotografía y filmación debe ser autorizada previamente por el juez o por el tribunal. Asimismo, cuando se trate del juzgamiento de menores, se limita el acceso al juicio solamente a las partes y a sus abogados. También está limitada la presencia en el juicio de los menores de edad y a las personas que a nombre de grupo social ponen pancartas o amenacen el desarrollo normal de la audiencia, también se les va a limitar el acceso al juicio oral. Entonces, la publicidad como tal, es decir, ese acto público va a tener su excepcionalidad en esas características que acabamos de nombrar. Más allá de ello, si continuamos hablando de los principios del juicio oral, tenemos que decir que también está el principio o característica de contradicción del juicio oral. Es decir, el juicio oral se va a convertir en un juicio que tiene carácter contradictorio, toda vez que los planteamientos, la producción de la prueba ofrecida entre la acusación y la defensa siempre van a ser opuestos, siempre van a ser discordantes, ¿no? Prácticamente decimos que el sistema o el juicio oral está dentro de un sistema altamente contradictorio, ya que permite al sindicado ejercitar plenamente su derecho a la defensa. Otro principio del juicio oral o característica es la continuidad del juicio oral. La continuidad va a referirse en este caso a que, iniciado el juicio, las audiencias no se pueden interrumpir, sino que deben realizarse todos los días hasta que concluya con una sentencia o con una absolución. La autoridad jurisdiccional debe garantizar la continuidad del juicio. Para ello, podrá habilitar hasta horas y días que puedan ser inhábiles, los habilitará como horas y días extraordinarios y hasta podrá declarar un cuarto intermedio o recesos diarios. Como hemos visto en el anterior cuadro, este principio de continuidad también va a tener su excepción. En ese sentido, la excepción a la continuidad del juicio oral es que ésta podrá ser interrumpida de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, cuando por única vez no comparezca los testigos, los peritos cuya intervención dentro del juicio oral sea indispensable y fundamental para los resultados del mismo. También
encuentra la excepcionalidad, la continuidad del juicio oral cuando la persona imputada tenga un impedimento físico grave que no le permita continuar en el juicio. Esta situación tiene que ser comprobada, documentalmente. Asimismo, cuando producto del debate en el juicio sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria. Y finalmente también podrá existir la excepción a la continuidad del juicio oral cuando se descubran nuevos hechos que requieran ampliar la acusación o el imputado solicite después de ser ampliada. En todos estos casos, la autoridad judicial, la autoridad jurisdiccional, es la que podrá disponer la suspensión de la audiencia. Seguimos hablando de estos principios y características del juicio oral. Los últimos principios, por favor, es un principio fundamental, el de la inmediación. El juicio oral tiene o se rige bajo esta característica o principio de la inmediación, que exige que el juez tenga contacto directo con los medios de prueba y forme su convicción sobre lo visto y sobre lo oído en la audiencia. Y necesariamente ha de ser el mismo juez que ha recibido la prueba el que dicte la sentencia. Asimismo, tenemos lo que se denomina el principio acusatorio, que es una de las características principales del juicio oral, toda vez que el fiscal y el querellante pueden presentar la acusación fiscal y la acusación particular respectivamente, que será la base sobre la que va a aperturarse el juicio oral. La normativa advierte que el juez en ningún caso podrá incorporar hechos no contemplados en alguna de las acusaciones. Por el principio acusatorio se han definido los roles y competencias, por ello la función de los jueces es juzgar y no realizan actos de investigación, mientras que los fiscales tienen la función de investigar y acusar y no efectuar actos jurisdiccionales. Vamos a concluir este video, al cual esperamos sus comentarios, con algunos aspectos generales que tienen las audiencias de juicio oral y que ameritan que probablemente realicemos un otro video respecto a estos aspectos de carácter general en una audiencia, porque estas van a tener que ser realizadas necesariamente hasta bajo pena de nulidad, que va a obligar, si ustedes quieren, a cumplir de manera general. Por ejemplo, como dijimos, las audiencias de juicio oral tienen que ser obligatoriamente dirigidas por el juez o por el presidente del tribunal. Asimismo, se permite que las partes, a través de su defensa técnica, ejerciten el interrogatorio, el contrainterrogatorio, objetar las preguntas, ver que estas preguntas puedan ser pertinentes, no capciosas, que no sean preguntas subjetivas, se puede ofrecer prueba, se puede oponerse a la prueba, en fin, prácticamente digamos que el juicio oral va a permitir en su desarrollo el sumum mismo de lo que corresponde a una defensa adecuada frente a los intereses de nuestro defendido. Agradeciéndoles profundamente e invitándoles nuevamente a suscribirse a nuestro canal, presentamos las referencias bibliográficas de este video, así como también les invitamos a escribirnos, a suscribirse y a continuar con nosotros. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.